La historia no miente. El 6 y 7 de noviembre de 1985, Colombia fue testigo de la toma del Palacio de Justicia por parte del grupo guerrillero M-19, pero los hechos posteriores a la toma del Palacio, la retoma, quedarían grabados en las retinas de miles de colombianos. Serían 28 horas de disparos, explosiones y descontrol por parte de las fuerzas del Estado que dejaron más de 100 muertos, entre ellos 12 magistrados. Serían además 11 los desaparecidos y otros tantos torturados. Durante 14 horas la estudiante de Derecho del externado vivió su propio holocausto. Fue torturada y vejada por militares que la creyeron guerrillera. A mí me tomaron por el cuello, el señor que está en la foto, por el cuello no, por el cabello, y me apunta con un arma aquí. Y me decía, perra guerrillera, hijo de tal, te voy a matar. Apenas era rescatada del fuego cruzado junto con su compañero Eduardo Matson y ya empezaba su calvario. Algunas teorías apuntan a que el uso desmedido de la fuerza por parte de las fuerzas militares, policía y agentes del Estado se podría considerar como un golpe de Estado, pues posiblemente el presidente Belisario Betancur habría perdido el control de la operación, dejando al mando total a las Fuerzas Armadas, las cuales cometieron acciones que llevaron a la tortura, muerte, asesinato y desaparición de decenas de personas que estaban dentro del palacio. Los cercanos dijeron en su lenguaje que iban a desaparecer a una guerrillera que ellos creían que estaba disfrazada de civil. Esperamos que si está la manga no aparezca el chaleco, cambio. Los guerrilleros están pidiendo ropa de civil al personal que se encuentra de rehén todavía a fin de poder evacuar el edificio, cambio. Alfonso Reyes Echandía, cuéntenos, pero ¿qué hay que hacer? Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de cese del fuego. Inmediatamente. Un momento, por favor, un momento. Oiga, es increíble, habla Alfonso Yaqui, el segundo al mando de este operativo. El presidente de la República no le ha pasado el teléfono al presidente de la Corte y se va a morir porque el presidente de la República ni siquiera con su poder jurisdiccional. Es increíble que el M-19 no siente el que se ha tomado el Palacio de Justicia, se lo tomó los tanques del ejército. Es lo increíble, el ejército gritó con sus tanques y es que están sonando los tiros. Cuando entran en este piso nos morimos todos, sépalo. En fin, estamos en eso, estamos en la parte también mucho más compleja, diría yo también, que es esta limpieza, identificación, manejo de todas estas cosas. Aún así, y con las evidencias que se han recaudado en miles de horas de grabaciones de audio y video, así como de la recolección de cientos de documentos físicos, fotografías y análisis forenses, sentencias de órganos judiciales nacionales e internacionales dando condenas al Estado colombiano por los hechos ocurridos. En nombre del Estado, pido perdón por el incumplimiento al deber de prevención con las personas que se encontraban en el Palacio de Justicia, por la violación de sus derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Personalidades como la senadora y candidata por el Centro Democrático a la presidencia, María Fernanda Cabal, niegan la existencia de los desaparecidos y de los hechos mismos ocurridos dentro del Palacio de Justicia. Podemos hablar con María Fernanda Cabal, que es senadora colombiana. Fue precandidata presidencial y opositora de Petro y pertenece al Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe. Pero como la izquierda tiene esa capacidad de torcer la realidad, de asesinarte y convertirse en víctima, inmediatamente se inventaron unos desaparecidos que nunca se desaparecieron y condenaron a los miembros de la fuerza pública. Es ya una práctica sistemática
la de Cabal de negar las realidades sociales y violentas de Colombia, tal como lo hace con las masacres de las bananeras o los falsos positivos con sus 6.402 víctimas, o este caso del Palacio de Justicia. Sí, lo que pasa es que ese argumento es el caballito de batalla de la izquierda, aquí es el tema de los falsos positivos. Yo les quiero contar que conozco muchísimos casos de soldados presos condenados por falsos positivos cuando no hay tal. Por eso se inventan 6.402 falsos positivos, pero el presidente de la JEP no publica la lista para demostrarle que es falso. Publique la lista. Los falsos positivos eran un fenómeno real y no una invención de las ONGs enemigas del ejército o de la democracia, como decían muchos. En honor a la verdad, tengo que decir que el presidente Uribe no se opuso al cambio de esta nefasta doctrina que él mismo había estimulado. Lo reconozco y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias víctimas de este horror desde lo más profundo de mi alma. Que lo sepan los que lo niegan, que lo reconozcan aquellos que dicen que eso fue mentira, porque como lo encontramos nosotros trabajando con esos nombres y apellidos y esos lugares, esto no es mentira. Pues el Alto Tribunal Internacional ha condenado al Estado colombiano por su responsabilidad en la desaparición de 11 personas que se encontraban en el Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre del año 1985. Según el fallo, el Tribunal Internacional declaró responsable internacionalmente al Estado colombiano, abro comillas, esto hace parte del fallo, por ciertas violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de los sucesos conocidos como la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Desconoce a las víctimas, niega el dolor de las familias. Cada noviembre, desde 1985, en el centro de Bogotá se escucha el mismo reclamo. ¿Dónde están los desaparecidos del Palacio de Justicia? Pilar Navarrete era la esposa de Héctor Beltrán, empleado de la cafetería del Palacio y desaparecido en los hechos. Héctor Jaime Beltrán tenía 28 años en el momento de su desaparición y yo tenía 20 años. En el momento de la desaparición de Jimmy teníamos 4 hijas, Viviana Karina que tenía 5 años, Stephanie que iba a cumplir 4 años, Dayana que tenía 2 años y medio y Evelyn que tenía 7 meses. Cristina era una mujer de 26 años, licenciada en Ciencias Sociales, que estaba haciendo un reemplazo en la caja de la cafetería del Palacio de Justicia. Se desempeñaba como cajera temporal, llevaba 36 días trabajando allí, hacía el reemplazo de una licencia de maternidad de Cecilia Cabrera, la esposa del administrador. Esa semana pensamos en que fuera entre 11 y 2 de la tarde el trabajo, pero ese día yo salí un poco más tarde y empecé a mirar que toda la gente estaba corriendo y había como un trauma de gentío en el centro. Yo luché mucho los 2 primeros días por buscar la manera de algún contacto. Se identifica en estos momentos algunos de los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia para cerciorarse cuáles son realmente funcionarios y cuáles pueden pertenecer al comando guerrillero. Los incautos que desconocen los contextos históricos caen redondos ante sus alegorías de derecha que tienen eco en medios de comunicación y periodistas sesgados a discursos radicales y opinan de manera irresponsable, sin saber. Pero ¿qué piensan las víctimas de esas afirmaciones de Cabal que niegan las desapariciones y los hechos violentos por parte de las fuerzas militares? ¿Cuál es tu opinión y tus comentarios con referencia a estas palabras de María Fernanda Cabal? Pues bueno, yo creo que es inconcebible, ¿no? Que a más de 38 años con videos en los que se ven salir las personas con vida, con sentencias nacionales e internacionales, aún se dude de que existen desaparecidos,
¿no? Y que además se diga que los desaparecidos son un invento de la guerrilla, con eso ¿qué se quiere decir? ¿Qué se quiere dibujar? Eso es algo muy claro de ella, que lo ha hecho en muchos lugares, ¿no? Inventando eso. Yo creo que es innegable para cualquier persona que pueda ver todo lo que pudo conseguir la Comisión de la Verdad, todo el trabajo que se hizo durante muchos años por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder sentenciar a Colombia por la desaparición de nuestros familiares. Ella lo quiera tirar por el piso. Aún hoy, en pleno 2024, siguen las condenas a los militares integrantes de ese fallido golpe de Estado y de ese genocidio por parte de las fuerzas militares y el Estado. Durante casi 13 años, un juzgado mantuvo la versión de que el general retirado del ejército, Iván Ramírez Quintero, no había participado en los interrogatorios y la posterior desaparición de la abogada y presunta guerrillera del M-19, Irma Franco, durante los fatídicos días del 5 y 6 de noviembre de 1985 en el Holocausto del Palacio de Justicia. Pero desde que ese fallo fue proferido, lo apeló el abogado Germán Romero. La decisión del Tribunal de Bogotá de responsabilizar de la desaparición de Irma Franco al general Ramírez y de condenarlo a una pena de prisión intramural de 31 años, 10 meses y 15 días, fue calificada por el abogado Germán Romero como la noticia más importante para las víctimas del Palacio durante los últimos 20 años. El fallo también responsabiliza de la desaparición de Irma Franco al teniente coronel Fernando Blanco Gómez. El abogado Germán Romero recordó que según Salvatore Mancuso, el general Iván Ramírez ayudó a fundar el paramilitarismo en Colombia y que es un hombre tan peligroso que un día llegó a amenazar al propio Mancuso. El abogado Germán Romero precisó que en el fallo del Tribunal Superior de Bogotá se pregunta por qué la Fiscalía no ha investigado otras desapariciones, como la de Cristina Guarín, así como las torturas de las que fueron víctimas los estudiantes Eduardo Madson y Yolanda Santo Domingo. Desinformar, mentir, ocultar y crear relatos que desfiguren las verdades de una realidad que nos muestra un país sometido a la violencia, al miedo, al terror, al sometimiento a una clase que se niega a soltar el poder, el control, los dineros del Estado que han alimentado por generaciones a sus familias, a sus hijos y nietos. La corrupción es su mayor fuente de ingresos. Después está la guerra, el sistema de salud, el hambre y el desempleo. ¿Cómo van a soltar esa teta? A esa élite social le dan asco y aborrecen a los pobres y a los trabajadores. ¡Estudien, vagos! Mantener la democracia, maestro. La noticia: no paran en Colombia las reacciones por la confirmación de la condena a 30 años de prisión contra el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega. El magistrado Carlos Horacio Urán, auxiliar del Consejo de Estado, salió vivo de la edificación, como lo comprueba un video publicado por un equipo de investigación de Noticias 1 que honrosamente dirigí. Lo grave es que su cuerpo, con señales de tortura, fue devuelto secretamente a las ruinas del Palacio de Justicia. Es decir, salió vivo, lo torturaron, lo mataron afuera y devolvieron el cuerpo a las ruinas. De su asesinato hay pruebas de sobra. Las autopsias, porque fueron varias, ya que el cuerpo del magistrado Urán fue exhumado años después, determinaron que fue muerto con un tiro de gracia, no de fusil sino de pistola, un arma que solo usan los oficiales. Un tiro de pistola disparado a quemarropa en su cabeza y que antes de eso sufrió horribles torturas,